Bien, ya saben, para todo aquel que se siente enamorado y tal vez algunos dicen, bueno, como en el caso de mi mamá que no tiene pareja, bueno, que se la busque por ese día. Pero quisiéramos que todos los novios, esposos, no se pierdan ese... Ahí quiero ver a la hermana con su enamorado ahí. El amor, la familia una misma es, y la esperanza ayuda para... Cosas así vamos a escuchar ese día, ¿ok? Bien, hermanos, queremos decirles que ya estamos prácticamente en año de campaña. Ya hablamos con el pastor Guzmán, él es de Puerto Rico, para que él nos va a traer una semana de familia y también después nos va a dar una semana de evangelismo, seguidito con su esposa Noemí. En Tyler también lo vamos a tener del 8, una semana, y después viene para acá. En Marshall tenemos al pastor Monterrosa, él viene de la iglesia de Kentucky. Y ya, estamos en campaña. El día 1 de marzo queremos hacer un encuentro distrital de vigilia en la iglesia de Marshall, así que están todos cordialmente invitados. Hoy, después del culto, queremos reunirnos con la Junta para planear todas estas actividades para que de alguna manera todos participemos. Una de las cosas extrañas, los cumpleaños que se celebraban, yo pienso que ya pasó el tiempo de frío, se está yendo, ¿verdad? Y ya me imagino que para marzo ya comencemos, mira la hermana como dice, nunca como la tierra de Puerto Rico. Aquí se hace frío. Y este año se ha extremado el invierno. Pero bueno, por la gracia de Dios nos sentimos felices de poder estar aquí con ustedes. La hermana Basti allí con su esposito ahí batallando, pero aquí presente. La hermana no sabía que tenía tanto talento, la que dio la historia, pero no creo que se vaya de nuevo, ¿no? Sí se queda. ¿Ya se queda definitivo? Ah, no, así no, así no. El que viene aquí nunca más regresa. ¿El muchacho de dónde viene? Oh, New Orleans. Oh, Berben. O nos hacemos americanos o no nos entendemos. Pero bueno, bienvenido también a la familia del pastor, a su suegra también que está aquí. A los nenes no los había visto, están lindísimos los dos. Así que gloria a Dios, a todos ustedes. Bien, nos sentimos felices de estar aquí con ustedes en esta tarde. Predicamos en marcha, los hermanos allá querían que nos quedáramos en la tarde, pero no podemos compartir. Les dije, tengo otro compromiso con Man Placen sobre el tema que tenía para que prediqué en Marshall. Lo quiero presentar también a ustedes porque iniciando este año yo pensé y dije, bueno, ¿qué es lo que más la iglesia debe hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Y yo pienso que la responsabilidad por la cual la iglesia está establecida es la predicación del Evangelio. Jesús mismo allí lo dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dijo Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, dice, y del Espíritu Santo. Entonces, si uno realmente aceptó a Jesús, uno vive la vida de Jesús, nos toca la responsabilidad de predicar. Hay veces que pensamos que predicar es muy difícil. Y entonces decimos, para predicar no, hay que tener un conocimiento profundísimo de la Biblia, hay que saberse todo el Antiguo Testamento, hay que saberse el Nuevo Testamento, eso es muy difícil predicar. Muchos piensan así. Otros dicen, no, necesitamos un seminario, que alguien venga experto y que nos explique qué decir primero, qué decir al medio, qué decir al final. Pero realmente nos damos cuenta de que más que un conocimiento, la acción de predicar es una experiencia. Y es una experiencia con Dios, es una experiencia con el Espíritu Santo. Muchas personas conozco que no saben leer ni escribir. Sin embargo, son campeones de ganancia de alma. En mi país había una señora, todavía vive ella se llama María. Y María es ciega, esa mujer no ve.
¿Ven que nosotros podemos vernos? Y nos vemos bien, hermana, nos vemos bien. Esa señora no veía. Y ella, antes de conocer a Jesús, ella era una mujer que se dio a la vida libre. Y visitaba mucho los bares. Constantemente tenía una botella de cerveza en su mano. De hecho, la primera noche que ella fue a campaña, ella llegó con aliento a alcohol, imagínense. Y no veía, pero sí sabía tomar. Y llegó y se sentó y empezó a escuchar la palabra. Y empezó a escuchar y a escuchar hasta que un día se paró y dijo: hermanos, yo me arrepiento de todo lo que he hecho, yo me quiero bautizar. Y se bautizó María. Y María decidió ser evangelista. Sin ver. Yo digo, ay, Dios mío. Bueno, fue campeona. Aquí no se usa mucho el curso Tesoros de Vida. En Puerto Rico se usa mucho, en las islas del Caribe se usa. Y yo tenía que correr, hermanos, porque me ganaba. Cuando yo hacía 50 inscripciones, ella hacía 100 inscripciones, 80 inscripciones. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo le hacía? Ella buscaba a alguien que siempre estuviese con ella y la guiaba. Y había veces que salía sola. Entonces yo decía, ay, Dios mío, qué vergüenza para mí. Esa señora que es ciega tiene 180 inscripciones. Yo que tengo todo, 50, 30. Pero ella entendió que realmente el evangelismo, el evangelio, la predicación es más que un conocimiento, es una experiencia con Jesús. Otro argumento que se puede presentar es: no tengo tiempo. Algunas veces decimos: no tenemos tiempo, tengo que trabajar, me tengo que levantar bien temprano en la mañana. Es domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado también. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tengo que trabajar. 24 horas no me alcanzan. Pero también te puedo decir que hay personas que tienen 24 horas, trabajan y se dedican a predicar el evangelio. Estos no necesitan 30 horas, 4 horas de más. Ellos también predican. Entonces, yo te pongo un ejemplo muy claro en la Biblia, Hechos capítulo 2. Si tal vez pensamos que predicar es conocimiento y predicar es tener tiempo, entonces Lucas nos desafía a nosotros hablándonos de la experiencia de los apóstoles, la iglesia de Éfeso. Dice Hechos capítulo 2 versículo 43, el temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles hacían señales y prodigios? Porque tenían el Espíritu Santo. Donde quiera que llegaba el apóstol Pedro, allí se convocaba una multitud gigantesca. Y Pedro comenzaba a predicar tal vez 7 días, tal vez 15 días. Pero después que Pedro predicaba, algunos preguntaban: ¿y ahora qué vamos a hacer? Bautícese cada uno para perdón de los pecados. Cuando alguien tenía una enfermedad, llegaba Pedro y Pedro ponía las manos y oraba y decía: Señor, permite que esta persona realmente sea sanada. Y esa persona era sanada, porque ahí tenemos el caso del paralítico. Cuando estaba frente en el pórtico de Salomón, él estaba paralítico y Pedro y Juan subían al templo. Y esa persona, cuando Pedro llegó, le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó. Ahora, los apóstoles hacían prodigios, hacían señales, porque tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Conocemos al Espíritu Santo? ¿Conocemos al Espíritu Santo? No sea que pasa igual que la experiencia de Hechos capítulo 19, cuando le preguntaron a ciertos discípulos si sabían acerca del Espíritu Santo, lo cual ellos respondieron y dijeron: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces ellos le explicaron y en ese mismo día fueron bautizados. Si tenemos una relación con el Espíritu Santo, el resultado será prodigios y también ¿qué? Señales. Y dice: y todos los creyentes estaban unidos. Me gusta esa expresión de unidad. Es decir, una pequeña congregación así como Mount Pleasant, bien chiquitica, pero estaban unidos. Y cuando hablamos de unidos, es estar con un solo corazón,
es sentir las palpitaciones de otros, es sentir el dolor de otros. Y dice, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo. Me pongo a pensar en esto y yo digo, ¿será posible que en este siglo XXI, año 2014, los hermanos podamos venir todos los días a la iglesia? ¿Será posible eso, todos los días a la iglesia? Pastor, ¿y quién me va a pagar la gasolina? ¿Cuántos días iban a la iglesia? ¿Un día? ¿El sábado? ¿El viernes? ¿El miércoles? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ahora miren esto. Dice, seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Es decir, se reunían tal vez en la iglesia a las 6 de la tarde, 4 de la tarde, 3 de la tarde. De ahí salían, iban a las casas, se iban a casa del hermano Joe, se iban a la casa de la hermana Basti, se iban a la casa de Carlos, se iban a la casa de la hermana Engracia, y entonces compartían juntos, invitaban a sus vecinos, y dice, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Es decir, el pueblo comenzó a escuchar, la iglesia adventista de Mount Pleasant, esa es la iglesia donde yo quiero estar. Yo tengo una deuda, no pude pagar el bill de la electricidad, pero a mí me dicen que si yo voy a esa iglesia, me lo van a pagar. Así era, ¿no? Oye, me hace falta una cama. No, sí, me hace falta una cama, me hace falta un sofá. Bueno, ve a la iglesia adventista de Mount Pleasant. Allí dicen que si tú vas, te van a regalar la cama. Y no solamente te regalan la cama, sino que te lo llevan a tu casa. Oye, es verdad, sí, si tú tienes problemas con el bill del teléfono, que te están cobrando muchísimo y te llegó $300, ve a la iglesia de Mount Pleasant. Allí hay, los hermanos pueden hacer una colecta y te van a ayudar. ¿Eso es lo que pasaba? Si vendían sus propiedades, ¿cuánto te costó la casa? $120,000. La vendían porque el otro tenía necesidad y se la daban. Así era como vivía la iglesia primitiva. Ustedes se asustan a decir, pastor, ¿dónde los quiere llevar? Pero dice que todos los días iban a la iglesia, todos los días adoraban, todos los días predicaban, el pueblo se admiraba y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Todos los días había bautizo. ¿Se entiende lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde? Es decir, la iglesia está llena del Espíritu Santo. La iglesia está haciendo prodigios. La iglesia está unida. La iglesia tiene las cosas en común. La iglesia suplía las necesidades del pueblo. El evangelismo que ahora se presenta, el modelo de evangelismo, es el evangelismo de Jesús, porque Jesús dice que veía a una persona y dice, le mostraba simpatía. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús le mostraba simpatía, suplía sus necesidades. Eso lo hacía Jesús. Y después que le mostraba simpatía, le suplía las necesidades, entonces la persona se quedaba encantada de Jesús. Porque decía, ay, qué hombre más bello, mira cómo me trató. Yo tenía una necesidad de aceptación y Jesús me abrazó. Porque eso fue lo que pasó con el leproso. Yo tenía una necesidad social y Jesús la suplió. Yo sigo a Jesús. Y eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva. Esa iglesia atendía las necesidades de la comunidad. Y entonces dice Elena de White con respecto a Jesús, mostraba simpatía, atendía sus necesidades, suplía sus necesidades y después decía, ven y sígueme. Y las personas seguían a Jesús. Y aquí se cumple lo mismo. El Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ese es el modelo que Dios nos está presentando a nosotros para seguir. ¿Y lo vamos a cumplir nosotros por la gracia de Dios? ¿Lo vamos a cumplir o no? El libro de Ezequiel es uno de los libros que más aprecio tengo. Me encanta el libro de Ezequiel.
teológicamente uno de los libros más complicados de entender. Pero cuando uno lo lee como un niño pequeño y simplemente busca las cosas más importantes del libro, entonces le cae bien. Dice Ezequiel capítulo 33, recibí esta palabra del Señor, hijo de Adán, di a los hijos de tu pueblo, versículo 1 y 2, cuando yo traiga espada sobre el país y el pueblo tome a un hombre de su territorio y lo ponga de centinela. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos quiere dar en este año 2014 a la iglesia de Mount Pleasant? Cuando yo traiga espada sobre el país y el pueblo tome a un hombre de su territorio y lo ponga de centinela, y él vea venir la espada sobre el país y toque la trompeta y avise al pueblo, entonces el que oiga el sonido de la trompeta y no le haga caso y la espada lo alcance, su sangre será sobre su cabeza. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos está dando en este nuevo año? ¿De ser qué? Pero el centinela se ponía en un lugar estratégico, donde él podía mirar sobre todo alrededor de esa ciudad. Todo aquel que podía venir, el centinela miraba, y entonces cuando veía a alguien desconocido o que tal vez era un enemigo, el centinela entonces tocaba su trompeta, y todo el mundo decía, viene un enemigo, y todo el mundo se ponía alerta, ¿ok? Pero dice la Biblia también, versículo 5 del capítulo 33, oyó el sonido de la trompeta y no lo hizo caso, su sangre será sobre él. Si hubiese hecho caso, habría librado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y hiere a algunos, este habrá caído por su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. Entonces estaba el centinela y veía que el enemigo venía, y se entretenía el centinela con su celular. ¡Ey! Voy a ver YouTube. ¡Ay! Voy a mandar un mensaje a mi amigo. ¡Ay! Mira lo que pusieron en Facebook. Entonces no prestaba atención realmente a lo que estaba pasando porque estaba entretenido el centinela. El enemigo venía, entraba a la ciudad, destruía a las personas. Entonces, si alguien perecía, la sangre caía sobre el centinela. La responsabilidad mayor caía sobre él. Y entonces Dios se dirige a Ezequiel y le dice, a ti, hijo de Adán, te he puesto por centinela en la casa de Israel. La pregunta es, ¿cuándo hay veces que yo no estoy cumpliendo como centinela? ¿Cuándo es que yo muchas veces estoy haciendo otras cosas y no me siento responsable de la responsabilidad que Dios me ha dado? El mismo libro de Ezequiel nos responde en el capítulo 37, versículo 1 en adelante. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu de Dios me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos. ¿Qué estaba mirando Ezequiel? Un cementerio, hermanos. ¿Dónde están los huesos? En el cementerio. Lo que estaba mirando Ezequiel era un cementerio. Me hizo pasar entre ellos y vi que eran muchísimos sobre el campo y secos en gran manera. Hay veces que usted ve un hueso, no sé en su país si lo ha visto, una vaca muere y allí viene alguien y se quiere llevar un pedazo de esa vaca y entonces saca un hueso y el otro, si tal vez viene la policía, aquí no es tan común ver eso, pero tal vez en Cuba, en México, se ve, entonces se deja la parte, bueno, más en Cuba. Y les voy a explicar por qué. Porque en mi país es un delito matar una vaca. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Sí, es decir, usted, aunque sea el dueño del animal, no lo puede matar. ¿Y cómo comen la gente? Muchas veces, algunos bandidos llegaban a cierto lugar donde había un animal como este y lo mataban. Y entonces tomaban la parte más
codiciable, la ponían en una bolsa y se la llevaban, pero no se lo podían llevar todo porque pesa mucho una vaca, hermanos. Y al otro día cuando uno pasaba veía un pedazo de hueso, pero ese hueso estaba así tal vez cubierto con algún tipo de restos. Ezequiel está hablando de huesos, pero no así, porque está recién. Son huesos secos porque lleva mucho tiempo en esa condición. Y me preguntó, hijo de Adán, versículo 3 del capítulo 37, ¿vivirán estos huesos? Respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice Dios, el Señor, a estos huesos. Yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, os llenaré de carne, os cubriré de piel, os daré aliento de vida y viviréis, entonces sabréis que yo soy el Señor. Es difícil de explicar esto, pero un hueso no tiene vida. Y si un hueso no tiene vida, entonces está caracterizando este hueso seco que Ezequiel está aquí mirando a través de esta visión. Y es triste cuando algunos dicen, ay, yo me siento como un hueso seco. Es triste decirlo, porque cuando una persona dice esto, otra expresión es la siguiente: ya no estoy sintiendo mucho por las cosas de Dios. Ya no siento ese impulso a ir a la iglesia. Ya no tengo deseos de orar. Ya no tengo deseos tal vez de leer la Biblia. No tengo motivación para vivir. Entonces, cuando una persona está pensando así, está llegando a un punto triste en su vida y pudiera ser que está viviendo esta experiencia que Ezequiel estaba mirando. Aparentemente mostraba vida, pero realmente eran huesos secos. Uno no tiene la capacidad de por sí mismo levantarse, no tiene capacidad de por sí mismo andar. Y entonces la persona se siente tan pequeña, se siente tan sin sentido de vivir, que uno dice, bueno, y uno lo llama por teléfono, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Ay, no, tengo muchas cosas en mi cabeza, me siento muy mal, no sé qué hacer. Entonces esa persona está experimentando esta visión de que realmente era un hueso seco. Entonces el centinela, que dejó de cumplir su responsabilidad, que no tocó la trompeta a tiempo, ese centinela está representando el tipo de personas que ha llegado a un nivel de huesos secos. Entonces, hueso seco no hace más nada que contagiar a otros. Pero miren qué cosa más linda. A estos huesos secos, Dios profetizó lo siguiente. Versículo 7 del capítulo 37. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso, y al mirar vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos aliento. Y me dijo, profetiza al aliento de vida, al Espíritu de Dios, hijo de Adán, y dile, así dice Dios el Señor, aliento de vida, ven desde los cuatro vientos. ¿A quién se refería este aliento de vida? Puede referirse al soplo de Dios, pero ¿a quién más se puede referir este aliento de vida? Es el Espíritu Santo, hermanos. Iglesia aquí presente, amén. ¿Es el Espíritu de quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros hemos comenzado este año 2014? ¿Cómo hemos comenzado nosotros? ¿Hemos comenzado derechos? ¿O hemos comenzado? Ya ni la trompeta nos suena. ¿Cómo hemos comenzado nosotros realmente este año? Hemos comenzado bien definido. Ahí, Señor, aquí estoy yo, este es mi objetivo, este es mi propósito, lo quiero cumplir.
pecado te ha llevado a lo más vil, te sientes sin fuerza. El Espíritu Santo, cuando tú lo llamas, Él viene, pero Él viene para saturarte, Él viene para llenarte, Él viene para poner vitalidad, para poner vida, para poner entusiasmo, para poner fuerza. A eso viene el Espíritu Santo. Pero hay más. Versículo 7 del capítulo 33. A ti, hijo de Adán, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío de cierto morirás, y tú no le hables para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. A mí me costó preparar este tema porque yo decía, ay Dios mío, está demasiado fuerte esto. Y yo temblaba y sudaba como ahora. Porque yo decía, ay Padre, si alguno oye esto va a decir, ay, el pastor, en vez de hablar de paz y de amor. Pero el asunto es que hay veces, hermanos, que el no puedo porque tengo mucho trabajo, o el no puedo por cumplir la responsabilidad de Dios porque necesito más capacitación, no es suficiente. Presentamos el modelo de la iglesia primitiva de que los hermanos, todo prácticamente su vida estaba centrada en la promesa de la venida de Cristo, por eso cada día iban al templo y cada día Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero hay algunos que todavía no entienden la suprema responsabilidad de la iglesia de predicar y pensamos que simplemente por ser adventistas del séptimo día es suficiente. Hay veces que pensamos que por ser adventistas del séptimo día y venir el sábado a la iglesia o el miércoles o el viernes, ya eso cubre toda nuestra responsabilidad. Pero Ezequiel, a través de la pluma inspirada, a través de la palabra de Dios, me está diciendo que si hemos aceptado a Jesucristo, si hemos aceptado la responsabilidad de ser centinelas, dice él, Dios nos dice, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le hables para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Y dirás, pastor, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Tenemos vecinos nosotros? Tenemos vecinos. Este año hay que hacer un plan para acercarnos a esos vecinos y decirle de alguna manera, vecino, yo tengo responsabilidad ante Dios sobre ti y Dios me ha dicho que te hable. Tenemos familias nosotros que no son todavía convertidos, nosotros tenemos responsabilidad sobre esa familia. Yo le hablaba a la iglesia en esa mañana. Yo les decía, la ciudad de Marcia tiene más de 12,000 habitantes. 12,000 habitantes que esperan de que alguien llegue, un centinela llegue a avisarles de lo que va a pasar. 12,000 habitantes que esperan de que alguien llegue diciéndoles realmente quién es el camino de la vida. Y cuando uno logra este propósito, entonces Dios no demanda la sangre de él si se pierde. Pero si tú avisas al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparta por su pecado, morirá él y tú habrás librado tu vida. ¿Entendemos dónde estamos entonces? ¿Entendemos por qué Dios ha permitido que nosotros seamos adventistas y del séptimo día? ¿Sabe para qué Dios lo hizo? Para que nosotros seamos ¿qué? Centinelas. Pero a mí lo que más me duele de todo esto y me pone nervioso, es el hecho de que si no aviso de la venida de Cristo a otro, ay hermanos, cuando el Señor venga y descienda en las nubes de los cielos, esa persona me va a decir, pero tú nunca me dijiste nada. Tú nunca me dijiste nada. Y mira que trabajábamos juntos. Yo sí veía algo extraño en ti, veía algo diferente. Y te quería preguntar, pero yo esperaba que tú me explicaras acerca de lo que tú tenías y nunca me dijiste nada. Qué tristeza. Mi niña va a cantar en estos momentos.
Y mientras ella esté cantando, yo sé que hay mucho sufrimiento, yo sé que hay mucho pesar, pero recuerda esto, si hay sufrimiento, hay pesar, también hay una gran responsabilidad. Feliz sábado, hermanos. Una de las responsabilidades que Dios nos ha encomendado es de predicar. Tenemos que ganar uno más para Cristo. Así que ese es el título del canto, uno más para Cristo. Al decir adiós a mi Padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún y le oí decir: uno más para Cristo, antes de ir a descansar. Debo ganar uno más para Cristo, no debo dejar otro día pasar. Por esto vivo para alcanzar uno más para Cristo. Al estar allí a su lado, mi rostro incliné muy cerca de él. Al sentir mis lágrimas, Él puso su mano sobre mí y le oí decir: uno más para Cristo, antes de ir a descansar. Debes ganar uno más para Cristo, no debes dejar otro día pasar. Por eso vives para alcanzar uno más para Cristo. Y antes de ir a descansar, uno más para Cristo, uno más seguir a descansar, uno más, uno más. Vivimos alcanzar uno más para Cristo. Vivimos alcanzar uno más para Cristo. Señor y Padre, el enemigo le ha dado duro a mis centinelas. Y hay veces que me pregunto por qué no hay tantos milagros hoy.
Pero sí te pido, Señor, que tú tengas misericordia de tu centinela Juanita, Señor. Y a pesar de este momento difícil para ella, que ella siga, Señor, tocando esa trompeta de que Cristo viene pronto. Tú tienes poder, Padre, de sanarla, pero hágase tu voluntad en ella. También tengo a la centinela Basti, Señor. Ellos tenían otro plan, y tú lo sabes. Sin embargo, ellos dijeron: queremos ser centinelas. Y el enemigo también ha golpeado fuertemente. Señor, reprende al enemigo en todas sus manifestaciones. Y no me canso de decir: tú tienes poder, Jesús. Tú tienes poder, Jesús. Sé con esta iglesia, Señor. Pero ayúdanos a ponernos de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Cuida de tus hijos y permite, no importa lo que venga, Señor. Seguimos como centinelas tocando la clarinada. Jesucristo viene por segunda vez. En todo momento, Señor. Y si aún las fuerzas nos faltan, tenemos el teléfono para poder llamar, para poder hablar. Pero sí queremos que Jesús venga por segunda vez. Acompáñanos de ahora, Señor. Que tu santo poder nos asista siempre. En el nombre de Jesús. Amén.